Bendiciones, mis amados. Amor, paz y gozo en Cristo todo el tiempo. Amén. Hermanos míos, quisiera antes de entrar a la clase repetir una cosa que cada rato repito, ¿verdad? Esto es un aula, no es una prédica. Que la prédica comienza y termina. Esto no. Esto tienen otras clases más, ¿ves? La semana pasada les dije que íbamos a tener 2 encuentros sobre esta clase. Para nosotros poder, digamos, expresar nuestras ideas sobre esta clase, que está bien que lo hagan, tienen que esperar la segunda clase o la tercera, según las que son, mi hermano. Pero tú no puedes ya de la primera comenzar con un espíritu de crítica, a criticar lo que estás escuchando. Así más nunca vas a aprender. Así era yo, criticaba a todo el mundo. Me pensé y me creía que era el mejor, el que sabía más que todo el mundo. Y no fue así. Era el más bruto y aún lo soy. La humildad esta es la que me ha dado a mí la sabiduría que Dios me ha dado, ¿ok? La humildad. Y es así, ¿ok? Ustedes deben primeramente orar, después abrir sus Biblias y después abrir el video y poco a poco ir repasando lo que vamos estudiando. No puedes entrar a este video, a esta clase, hermano, con un espíritu de criticar, de crítico. No puedes, porque no vas a entender nada. Lo que vas a confrontar, lo que yo estoy diciendo con lo que tú piensas. Y no fue así. Ora y abra su Biblia, ¿ok? Después puedes entonces expresarte. Así, sí, claro que sí. Eso me ayuda a mí, para que usted sepa. Así que bienvenido una vez más al Ministerio Teológico Internacional de Mente de Cristo. Ya vamos a entrar ya. La semana pasada le dije que iba a grabar lo más rápido posible esta clase. No sé por qué, pero sí. Y por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, la estoy haciendo hoy. En más de 3 años de aprendizaje y enseñanza, porque yo aprendo, el que más aprende aquí soy yo. Y enseñanza por medio de este ministerio he dicho, digo y seguiré diciendo que hay de mí, es decir, me estoy yo mismo como que maldiciendo. Hay de mí si yo doy una enseñanza de mi voluntad para alimentar la carne, para satisfacer la comezón de oídos de estos tiempos que muchos de mis hermanos han gustado y se han apartado de la verdad, han gustado de la comezón de oídos de ellos. Dios ha revelado en su palabra, por medio del hermano apóstol Pablo, que esto había de suceder en sus iglesias para estos tiempos, en sus iglesias. Amén. Así es. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 5, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Quiénes no soportarán la sana doctrina? Nuestros propios hermanos que están en la iglesia. Esto no es para el mundo, sino que teniendo comezón de oído, es decir, querer oír lo que ellos quieran, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Se van a levantar maestros entre ellos para así satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? Y apartarán sus oídos de la verdad, se irán y se volverán a mitos y leyendas y cuentos y chichachá. La única verdadera razón, miren esto, por la cual en menos de 15 minutos de enseñanza, yo en este ministerio voy a lo que escrito está en la Biblia y leo más de 5 versículos según el tema que estamos recibiendo. Y esto lo hago para no enseñar falsas doctrinas ni enseñanzas de hombres. Como tampoco no lo hago para no caerle bien a esta comezón de oído. Soy nacido de nuevo, lo soy, y muy temeroso de Dios. Yo le temo a Dios y a su palabra. Esto de hablar poco y leer más de lo que está escrito ya y revelado en la palabra de Dios me hace alejarme mucho de las falsas enseñanzas, me ha ayudado mucho a no equivocarme. Por supuesto que me he equivocado por mi poco entendimiento de la bendita palabra, pero una gran cosa hago por la misericordia de Dios, por la gracia, sobre la gracia. Hablo poco y leo mucho de lo que está escrito en la Biblia. Pastores, predicadores y maestros sabemos que entre más estemos apegados a la palabra, al predicar y a enseñar, vamos a enseñar la verdad y las posibilidades de errar son mínimas. Las equivocaciones que yo he podido tener a la hora de enseñar es por la única razón de no poder entender todo lo que Dios ha revelado en mi mente y no por no orar, ni mucho menos por no estudiar. Me he equivocado porque no tengo todas las cosas, ¿verdad? Del sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo no hay nada escrito, no hay ni un solo versículo que diga que se quejó, no lo hay, ya que no sufrió tampoco.
Pero tampoco sufrieron nuestros hermanos mártires del Antiguo Testamento, que profetizaron la palabra de Dios en juicio contra el pueblo de Israel y juicio contra los falsos profetas, contra los sacerdotes y reyes. Hubo juicio contra todos ellos y Dios utilizó profetas para que fueran allí. Estos hermanos del Antiguo Testamento que profetizaron de parte de Dios contra el pueblo de Israel y de sus gobernantes también fueron muertos, asesinados de diferentes formas, pero nunca sintieron dolor ni sufrimiento en la carne física. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, esto es el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Una buena pregunta que surge en la mente natural, eso sí, de algunos de ustedes, es decir, de sus razonamientos y de sus lógicas humanas y no espirituales, es esta. Esta es una pregunta que les surge a ustedes. ¿Cómo es que estos hombres no sintieron el dolor físico que todos los hombres sentimos naturalmente cuando somos agredidos físicamente con golpes, quemaduras, bofetadas, cuando somos heridos de espada? ¿Cómo es esto? ¿Que no sintieron dolor? ¿Acaso estos hombres eran superhombres? ¿Sacados del cine, de la televisión o del teatro? ¿Superhéroes? Pues les diré que estos mártires que pasaron por muertes espantosas registradas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, fueron hombres como tú y yo. Pero Dios, aquí está la cosa, pero Dios, Padre, no pasó por alto el dolor y el sufrimiento que sentimos en nuestros cuerpos físicos cuando somos golpeados y azotados. Él lo sabía, que podíamos no pasar por ahí. Dios, conociendo el miedo natural y nuestras debilidades humanas, no permitió que estos hombres suyos escogidos pasaran por estas muertes y no sufrieran, al igual que el Cristo de la gloria. Dios no permitió eso. El dolor físico, ni fueran invadidos por el miedo. Dios nunca ha mandado a hacer algo a nadie sin su poder y gloria. Todo esto se trata de Dios, no de ti, ni de mí, ni de tu pastor. Todos estos hermanos en sus misiones fueron empoderados, ahí está la palabra, por Dios mediante el Espíritu Santo. Por eso es que podían hacer esto. Y los hermanos que reciben una misión, así como un ministerio, hoy también son empoderados por el Espíritu Santo. Esta palabra empoderado, yo sé que no le gusta mucho a pastores, ni a predicadores, ni a maestros. Yo sé que no le gusta, pero sí, fuimos empoderados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Estudienlo ustedes completo para que ustedes vean. Cristo aquí, en este capítulo, prometió que no nos dejaríamos huérfanos y lo cumplió, ya que el Padre y Él mandaron al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Y sabemos que el Espíritu Santo venía de visitaciones en el Antiguo Testamento a estos hombres escogidos por Dios para darle poder y autoridad, como también valor para enfrentar y confrontar a quien o a quienes Dios señalaba. Miren esto, miren el profeta Miqueas lo que dice. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel sus pecados. Es decir, para confrontar esto. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, para confrontar con poder y autoridad al pueblo de Israel y a todos sus dirigentes religiosos de su época, cosa que le costó su vida. Como todos sabemos, fue decapitado por el gobernante de turno, Herodes Antipas. En la carne, en su propia naturaleza, Juan nunca hubiera ido a confrontar a Herodes por estar con la mujer de su hermano. En la gracia, es decir, ahora, en el Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios estamos empoderados por el Espíritu Santo también. No es mentira, es verdad, eso lo dice la palabra y yo lo creo. No sé por qué tú no lo crees. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí la palabra testigo es más que predicar la palabra, ya que a la luz de la palabra vemos a Satanás predicando la palabra, y no tiene el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que para predicar la palabra, para hablarla, no se necesita poder del que Cristo está hablando aquí, del que Cristo está prometiendo. El poder que necesitamos para resistir los ataques, tanto físicos como verbal, predicando la palabra en honor a la verdad, gracias a este poder, que es el poder del Espíritu Santo,
en todo el mundo han muerto y mueren muchos hermanos con gran gozo, sin dolor y sin sufrimiento físico. Gracias al poder este. ¿Ok? Cualquiera predica la palabra. Hasta Satanás se la predicó a Cristo en el desierto. Pero el poder aquí que está hablando Cristo para ser testigo de él es hasta la muerte. El primer mártir de la iglesia, miren esto, del Señor, el hermano Esteban, Hechos, capítulo 7, versículo 54 al 60. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Esteban estaba haciendo una buena defensa, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, es decir, estaba empoderado, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús, de pie en el lugar de honor, y dijo, Esteban habló, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Sigue el versículo, ¿verdad? Versículo 59. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así. No gritaba de miedo, ni gritaba por los dolores. Oraba así. Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Versículo 60. Luego cayó de rodillas y gritó con toda su fuerza. ¿Qué clase de dolor siento de las pedradas? No gritó eso. Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. A la luz de la bendita palabra, este hermano no abrió su boca para quejarse del dolor que le pudo producir las pedradas, ni mucho menos hubo palabra en su boca de maldición contra sus verdugos. Todo lo contrario, oró por ellos pidiéndole al Padre que les perdone, al igual que su maestro en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Oró también por ellos, por lo que lo estaban traspasando. ¿Ok? Los hermanos Pablo y Silas, empoderados también, otro ejemplo, por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versículo 22. Hasta el 25. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, el carcelero, lo metió en el calabozo interior, es decir, parece que había un calabozo más interior que los otros, y le sujetó los pies en el cepo, se los amarró, se los encadenó. A eso de la medianoche, Pablo y Silas empezaron a gritar del dolor. No, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. Les pregunto a mis hermanos, ¿ustedes creen que es razonable, naturalmente y lógico que estos dos hombres, después de ser azotados y golpeados, encadenados, hambrientos, sedientos, en un calabozo interior, pudieran orar y cantarle a Dios de su propia naturaleza? Tuvo que estar el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo ahí. Hoy pastores, predicadores y maestros enseñan que la llenura del Espíritu Santo, ese es el problema grave que tenemos hoy, y su morada en nuestros cuerpos son para hablar en lenguas, profetizar, para sanar enfermos, para ser dirigido por Él, para seguir siendo santificado y otras cosas más. Todo esto es verdad, no es mentira. Tenemos que enseñar que también el Espíritu Santo nos da poder y autoridad para pasar por sufrimiento físico sin dolor ni quejas, como también soportar el sufrimiento del alma. Pues ese mismo poder y autoridad era el que estaba en Jesús cuando fue maltratado y golpeado. Ese mismo poder fue el que lo mantuvo callado de Getsemaní hasta su último aliento de vida, clavado en una cruz. Amén. A la luz de la palabra, por la iluminación que Dios nos ha dado en el estudio pasado, ya estoy hablando de la clase pasada, y en este podemos creer y entender, como también enseñar que nuestro Señor no sufrió físicamente dolor alguno, gracias al poder, a estar empoderado por el Espíritu Santo. Su dolor y sufrimiento fue solamente espiritual en su alma. Y el creer y entender esta gran verdad es la que nos confronta a todos, tanto hijos de Dios como también a los del mundo. Esta es la razón también del por qué muchos no la quieren reconocer, ni mucho menos admitirla, aceptarla. Porque es más fácil a mí pensar y oír que le dieron golpe los romanos, y digo, oye, los romanos eran malísimos. Ahora, pero el dolor que sintió Cristo en el alma, ese sí me confronta a mí y confronta a todo el mundo aquí. Ustedes verán por qué lo digo. Para muchos les es más fácil aceptar la mentira. Esta es la mentira,
que se predique y se enseña del sufrimiento del amado físicamente que aceptar la verdad del sufrimiento de Cristo en su alma. Isaías 53:7 dice así: angustiado y afligido no abrió su boca. La angustia es una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una condición o un comportamiento desagradable. La segunda palabra, aflicción, es tristeza, dolor o pena grande. El Señor de la gloria en Marcos 14, estando en Getsemaní, comenzó a afligirse y a angustiarse. Ya vimos todo lo que quería decir estas dos palabras profundamente. Y les dijo a sus discípulos: mi alma, mis emociones, mi amor está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Ya Cristo empezó a morir ahí en Getsemaní. El evangelista Lucas 22, en versículo 41, cuenta que Jesús se apartó de sus discípulos y puesto de rodillas, hay otra versión que dice que cayó de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira lo que hizo Dios Padre con su Hijo. Para poder fortalecerle del sufrimiento de su alma, le mandó un ángel. Y estando en agonía, sigue el evangelista contando. ¿Qué significa la palabra agonía? Hermano Jorge, angustia y congoja del moribundo, estado que precede a la muerte. Esto quiere decir que ya Jesús estaba muriendo. Y estando en agonía, vuelvo al versículo, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A la luz de la palabra, el maestro estaba muriendo y sudando sangre mucho antes de recibir el primer golpe físico. Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, sintió y padeció todos estos sufrimientos espirituales en su alma por todo lo que se estaba perdiendo su pueblo al no recibirlo como su Mesías. El pueblo de Israel fue el que perdió, y a consecuencia de esa pérdida, perdió toda la humanidad, ya que estuvo el Mesías, el Salvador de este mundo, entre ellos y el reino de los cielos, y sin embargo no lo recibieron. El Señor y Creador de todo lo invisible y visible no sufrió espiritualmente por ser despreciado ni acusado injustamente, como tampoco por ser llamado Belcebú, como lo llamaron. No sufrió porque lo llamaron hijo de fornicación. Su sufrimiento por amor a nosotros era por lo que se estaba perdiendo, y aún no lo estamos perdiendo, el pueblo de Israel y nosotros también. Y a consecuencia de eso, todos nosotros hemos perdido, hermanos míos. Jesús, como 100% Dios, sabía de antemano lo que íbamos a seguir sufriendo toda la humanidad si Él regresaba a su trono por medio de su cruz. Él sabía que iba a ser resucitado. Jesucristo, sabiendo que por medio de la cruz, que iba a ser resucitado de entre los muertos, e iba de nuevo de donde vino, al seno del Padre, quiso quedarse entre nosotros. Ese era el gran dolor de Él. Y le pidió al Padre pasar por esa copa, es decir, no irse. Jesús, al tener un preconocimiento de todo lo que íbamos a recibir, a seguir pasando, de todas las desgracias, hambre, miseria, enfermedades, el COVID, cuéntalo ahí también, y guerra que nos venía encima, cuando Él se fuera, por amor a nosotros, le pidió al Padre 3 veces en Getsemaní no irse. El Señor de la gloria, por amor a nosotros, en oración 3 veces, quiso convencer al Padre que lo dejara en la tierra, pensando que había esperanza si Él se quedaba entre nosotros, restaurar el reino de los cielos en esta tierra llena de tinieblas y oscuridad, tierra llena de violencia y de odio entre los hombres, hechos a su imagen y semejanza. Hoy esta gran verdad del verdadero sufrimiento del Señor en su alma se pone de manifiesto en su cuerpo, es decir, en la iglesia, ya que cada vez que nosotros le predicamos el evangelio a las personas y éstas se resisten, nosotros nos sentimos afligidos y tristes por lo que se están perdiendo ellos, no por lo que perdimos nosotros. Pasa igual que en Cristo, ¿verdad? Ok, esta persona lo rechaza por el duro corazón de ellos, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos la iglesia, embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Os rogamos, reconciliados con Dios. Dios ruega por medio de su iglesia a los inconversos que se reconcilien con Él.
¿Ven? Nuestro Señor está a la derecha del Padre. Hay millones de ángeles cantándole santo, santo, santo. Es decir, Cristo no necesita de nosotros para ser exaltado hasta lo sumo y mucho menos necesita ser adorado por nosotros, ya que Él es Dios y siempre ha sido adorado por los siglos de los siglos. Todo lo contrario, nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Familias, vecinos y compañeros de trabajo, ahora es con ustedes. ¿De verdad que ustedes creen que pueden ustedes solos, sin Cristo, seguir viviendo de esta manera? Un mundo lleno de tinieblas, odio, guerra, enfermedad, hambre. Un mundo que está acabando con la educación de nuestros hijos. Un mundo donde lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Jesús en su palabra no te promete que con Él no vas a pasar por sufrimiento, angustia y dolor. Escucha esto lo que te promete. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, tendrás problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció el mundo del pecado y de la muerte para que tú y yo tuviéramos paz en Él a pesar de. ¿Vas a seguir resistiéndote? No lo creo.